Bueno, entonces, pues aquí en este vistazo crítico tenemos a dos invitados muy especiales. Sí, Jimena y Mauricio. Sí, Mauricio. Mauricio que está con esta máscara, una especie de máscara entre fusión entre animal, diablillo, bueno, ¿no? Y pues Jimena está. Exacto. Muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación, ¿sí? Por sacar tiempo de su confinamiento y compartir una serie de reflexiones en algo pues que hemos llamado el malestar cultural, haciendo eco justamente a esa famosa obra escrita hace casi un siglo ya de Sigmund Freud, ¿no? El malestar de la cultura, y Sí. tratando de asociarlo a lo que nos interesa a nosotros, que es Colombia, ¿sí? Hemos visto cómo ahora en clave de pandemia, en modo COVID-19, la cultura, los agentes de la cultura, los trabajadores de la cultura, el mundo de la cultura, artistas, gestores, escritores, poetas, todo el mundo está diciendo, oiga, aquí hay una crisis que está emergiendo y bueno, trataremos entonces de ver cómo nosotros resolvemos de una otra manera sin dar claves, pero de entender qué está pasando. Entonces, bienvenidos, ¿cómo quieren abordar? Y yo me atreví a invitarlos porque Jimena nos compartía algo de una experiencia que ustedes han tenido trabajando como colectivo hace un buen tiempo, incluso estando en Canadá, en otros horizontes, y cómo, ¿por qué no nos cuentan un poquito también sobre eso? Y sobre todo para los que nos están viendo y escuchando, pues Mauricio y Jimena, ¿quiénes son? ¿Por qué no nos cuentan un poquito? Artistas plásticos. Pues nosotros trabajamos bajo el nombre Abstractus hace ya casi 20 años. Somos artistas visuales, multidisciplinares, que hemos estado buscando nuestro, nuestro espacio y en ese camino pues hemos recorrido pues al no podernos a veces integrar como al ecosistema eh, colombiano tan fácilmente, pues hemos buscado otros espacios y eso nos ha llevado como a recorrer otros países y a explorar pues otras escenas de arte, incluido Canadá. Uh -huh. Eh, y pues nada, quería igual también, volviendo a lo que tú estabas diciendo en la introducción, pues muchas gracias, nos parece súper chévere poder pues participar en un debate que creo que es importante, Sí, sí. eh, no solo para el arte y para la cultura, sino que yo creo que se expande a otras áreas de la sociedad y que esta crisis, con lo de la pandemia, yo creo que se aceleró un poco, pero creo que íbamos en este camino Cierto. igual. Entonces, bueno, no sé tú qué quieras. Bueno, ahora a mí me van a tener es que callar, más o menos. Normalmente yo siempre termino robando tiempo y aburriendo a los demás. Sí, Entonces, nuestra realidad del arte ha sido particularmente bien colombiana. sí, Es porque nosotros hemos sido como esa singularidad, porque ninguno de los dos se pudo acomodar como a la realidad que le tocó. A mí, yo soy como el estereotipo del hijo de ganadero, sí, machista, sí, de tercera generación, pues, de vaquero, de arriero, del terrateniente, que en ningún momento me pude integrar a ella. Siempre fui marginal desde niño, eh, nunca me pude integrar como a la educación como tal. Aborrecí el jardín infantil, aborrecí la primaria, el bachillerato y aún más, desprecié la universidad pasando por 3 universidades y 3 carreras distintas. Entonces, el arte
me encontró, me Sí. echó como la bota al cuello y me dijo como a los ojos, tú no sabes hacer nada más que esto. Entonces fue como una revelación. Mi mamá se murió de cáncer desde muy joven, entonces ese fue como el, llamémoslo como el tango que me botó al puñal y la rosa, por decirlo así. Sí, sí. Entonces, Jimena, dime. No, sí. Y entonces, digamos que esto es muy interesante contarlo porque generalmente es como el común de la gente piensa que el arte en ocasiones es como una actividad anodina, pero aquí está vinculado a un proceso de vida, que es una historia personal también, ¿no? Es Sí, es decir, un proyecto de vida. claro, está No, para conectado. nosotros, Bueno, acá a hacer pues digamos que parte de la historia de Abstractus y que nos determina nuestra relación como trabajando de forma compartida, pues es que también estamos casados. Entonces, los 20 años que llevamos trabajando juntos, pues son los 20 años que también hemos pues estado juntos. Entonces, digamos que ha sido como tú dices, no ha sido solo como una actividad o una profesión, sino ha sido un proyecto de vida Mm, en el cual los dos nos hemos enfocado y estamos inmersos en esto y a lo cual hemos dedicado pues nuestra vida. Y pues los hijos que no tenemos, pues es lo que es el arte. fantástico. Entonces, Y Abstractus entonces surge, digamos, como esa especie o resultado de esa unión también, además de dos vidas de artistas que se juntan, además eso es muy bello. Sí, recuerda indudablemente todas estas, algunos ejemplos, ¿no? Como Ulak, Abramovic, entre otros, es decir, como que el arte rompe con esa idea de la individualidad tan frecuente hasta ciertos puntos y aquí se desdibuja sí, para unirse tanto como, es decir, ustedes no se ponen la camiseta de soy artista y luego somos seres comunes y corrientes como pareja, sino que aquí están unidos, creando, haciendo su vida de pareja, eso es muy bello. ¿Cómo entonces Abstractus con esas otras realidades en otros contextos, cómo pueden compararlo con lo que se ve en Colombia y lo que se ha visto, ¿no? Tengo entendido que mira, en Canadá también, ¿cómo? nosotros, lo que yo te decía al principio fue un poco accidentado. Yo comencé antes de conformar Abstractus un año y medio, 2 años. Yo ya me retiraba ya de trabajar en una agencia de publicidad. Yo estaba en la universidad prácticamente perdiendo el tiempo. Sí, Mi vida está completamente desorganizada, está consumido por un montón de cosas, por dolor, por la muerte de mi mamá, claro. de estar acabados económicamente, porque pues no, mi papá pues cometió muchos errores y nos iban a embargar todo, estábamos pues en lo que dicen en la inmunda. Sí, Entonces el arte yo siempre lo quise hacer, mi papá pues un vaquero, pues que iba a tener a un marica marihuanero de artista, ¿no? Entonces, pues entonces pues yo no pude con eso, yo me estoy en la casa, eh, muchas veces intenté emanciparme, hasta ahora mismo me quiero quitar el apellido de mi papá y el de mi mamá y dejarme el apellido de mi abuela, entonces estoy en ese proceso, entonces ha sido como una reinvención, porque es que pero ¿y cómo nosotros nos encontramos? O sea, Nosotros, vea, mira, nuestra historia es muy linda, porque es que a nosotros nos separaba la reja de un colegio. O sea, yo estudiaba en un colegio, Jimena en uno de mujeres y yo uno de hombres. sí, Yo a Jimena la veía porque solo había 3 niñas lindas en ese colegio, Jimena y dos amigas de ella. De demás eran más feas, pues, es que entre todas no se juntaba pues un caldo. Entonces llegamos y yo tampoco era que fuera pues el más agraciado, ¿no? Pues por algo tengo máscara, pues para que no vean pues las deformidades que hay detrás de este personaje. Entonces, Jimena yo la veía desde niño la conocí, pero nos vinimos a encontrar como personas en la universidad. Entonces nos genial. encontramos en la universidad coincidencialmente, yo la reconocí apenas la vi,
ella no me reconoció y irónicamente ella me vino a hablar y ya lo demás es historia. Pero Genial. entonces, digamos que sí, algo que fue fundamental en el encuentro de nosotros como personas inicialmente fue la posibilidad de crear juntos y desde el principio, pues digamos que en la universidad, pues nada, a mí me pareció chévere hacer equipo con él. eh, a nivel creativo y digamos que toda la universidad peleamos, no éramos novios, no nada, éramos amigos, pero compartíamos este interés por la creación y ya después, más adelante, como dice Mauricio, ya él estaba trabajando en una agencia de publicidad, se retiró, dijo, no, me voy a dedicar definitivamente al arte. Entonces ahí emprendimos como, ahí ya iniciamos como una relación y nos fuimos a vivir a Barcelona. Yo empecé a trabajar en otras cosas pues para poder mantenerme en el sector financiero y después de 6 meses yo dije, no, definitivamente no, no puedo, no, o sea, tenía un llamado y sabía que no, no podía ir en contra de lo que yo quería. Entonces empezamos ahí como a explorar todas nuestras influencias artísticas, a buscar una forma, un método de trabajo junto, desarrollamos una técnica, nos vinimos a vivir a Colombia, a una finca que todavía tenemos, y duramos viviendo ahí 10 años creando todo el tiempo, entonces digamos que durante ese periodo se consolidó como la obra y se consolidó pues la relación de nosotros. Entonces yo sí creo que el arte y la posibilidad de crear es lo que hace que la relación nuestra sea, o sea, como lo que crea esos hilos. Fantástico, Mauricio Jimena. Entonces, ya digamos que se crea esta sociedad afectiva también y efectiva dentro del mundo del arte. Y luego el paso por Barcelona. A mí lo que me llama la atención frente a eso es cómo hoy, por ejemplo, ustedes dos, que además siguen juntos, están también como la mayoría de todo el mundo, pues, confinados. Pero ¿cómo ven el asunto cultural, particularmente en Colombia, con todo esto? Por ejemplo, surgen una cantidad de demandas, de gremios, de gente diciendo, hey, aquí estamos. Hace poco dialogábamos con alguien en España que decía, sí, sí, los artistas necesitábamos, pero él dice, oiga, pero el resto de la sociedad también, ¿sí? ¿Quién va a ir a ver una pieza de teatro en poco tiempo, no? Sí, es decir, todas estas cosas que son, que nadie se esperaba quizás, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes dos? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Realmente exageramos cuando decimos que hay un malestar cultural en Colombia o cómo lo ven? Yo no creo, yo lo siento, pero es mi sentir, o sea, soy yo lo siento. Sí. Mi malestar surge de la imposibilidad de crear una cohesión dentro de los individuos y que exista una comunidad artística realmente en Bogotá, según mi experiencia, y esa ha sido o esa ha sido pues, nuestra experiencia. Entonces, sí creo que se trabaja o se desarrolla el sector del arte de una forma muy dispersa, cada cual por sus intereses, cada cual por su lado, que no quiere decir que en otros lugares no pase, pero sí digamos que yo he sentido yo me he sentido en un proceso muy, pues los dos, en un camino solitario. Ujú. En Colombia nosotros hemos tratado de integrarnos como a como te decía antes, como a una comunidad, pero pues no siento que esto suceda y por esto mismo creo que el sector, si se puede llamar así, es débil. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Un montón de gente que se autodenomina o se autoproclama el sector del arte, Sí.
que tiene por X o Y motivos los medios para hacerlo, la vitrina para hacerlo, y de esta forma invisibiliza al resto de personas que existen, no solo en Bogotá, sino en toda Colombia, ¿cierto? creando gente con talento, gente que hace un montón de cosas, pero que no se ven y ellos se lo cogen todo. Entonces, ¿qué se hace? Perpetuar ese modelo en el cual funciona toda la sociedad colombiana a nivel social, político y económico. Entonces, esto se refleja en el arte. En este momento, nosotros lo vemos como una oportunidad a nivel artístico, Ujú. de reinventarse, de crear, de romper esos esquemas preestablecidos. Y pues claro, nosotros dentro de como la rebeldía que tenemos, pues uno quiere, bueno, que se rompa esta vaina de una vez y empezamos algo nuevo. O sea, esta mierda no sirve, perdón, esto No, como sí, sí. funciona no sirve, entonces hagamos algo nuevo. Pero claro, eso es un proceso doloroso. Pero Y tienes toda la razón, Jimena y Mauricio, porque mire, es que yo creo que es eso, estamos como en un momento, incluso de otros horizontes, mirando lo que pasa aquí al lado en España, aquí mismo en Francia, en otros lados, la gente está diciendo, aunque en ciertos lugares se han ganado más los espacios para que todo el mundo pueda estar. Sí, en Colombia es demasiado focalizado, ¿no? Nosotros hemos llegado a pensar, eh, por eso en ocasiones piensan que es algo extremista, pero nosotros todavía estamos como muy acostumbrados al asunto cortesano, ¿no? Es como casi una sí, estructura Total, total. feudal total, donde total, todavía esperamos que llegue el rey y aceite a los artistas en la total, corte, y eso es absurdo, total. ¿no? Entonces, cuando la autonomía del artista, todo, es decir, por eso nosotros estamos tratando de ahora, y me gusta que ustedes hayan dicho eso, y sobre todo Jimena que hace el énfasis sobre esto, hay que darle otro giro, mejor dicho, aquí ya todo el mundo se dio cuenta que hay que reinventar otras cosas, pero para el bienestar de todos los agentes culturales, porque de lo contrario esto Exacto. ni siquiera ahora se salvan los que estaban acostumbrados a siempre estar, No, ¿sí? Claro, es que yo, por ejemplo, en la carta esta que se publicó, sí, ya tengo, uno ve todos los que, o bueno, mucha gente de la que los firma, pues creería uno que no pues el ministerio lo pinta como ayuda humanitaria, Sí, entonces pensaría uno que estas personas, pues no, o estas instituciones que firman, pues no necesitan esta ayuda humanitaria, mientras que hay artistas, mientras que hay gestores culturales y mientras que hay personas que necesitan un mercado, necesitan pagar la luz, que por cierto subió, necesitan pagar el agua. claro, Entonces, claro, esto nos toca a todos, pero ¿a qué nivel nos toca? Porque a unos los toca más, a otros los toca, no es que los toque menos, pero otros están en una situación más vulnerable. claro. Y lo curioso es que dentro de esa idea de lo vulnerable, pues aparece también una especie de desequilibrio, ¿no? Es decir, ¿por qué seguirle dando más a los que ya, que tienen todo el derecho a pedir, obviamente, pero no en este caso coyuntural? Y eso muestra esa crisis de la que estamos hablando, ¿no? Mauricio quería decir algo también. sí, por ejemplo, nosotros realizamos un ensayo escrito para el premio Anagrama de Ensayo del 2017. Sí, Entonces presentamos un ensayo como a consideración de Anagrama, logramos clasificar, obviamente pues no ganamos, pero en ese ensayo logramos establecer un montón de patrones culturales colombianos que para nosotros fue sorprendente. La vaguedad de la sexualidad del hombre colombiano es clave, porque ese macho del neolítico, que más o menos, porque es que en Colombia en muchas cosas vivimos en el neolítico, todos con una piedra en la mano y en la cabeza. Entonces, lo que tú hablabas de la parte cortesana es total. Acá son ávidos
a sobarse las bolas, como dicen comúnmente. Y si tú no participas de eso, no vas a tener nada, a no ser que sea en la prostitución, que en el arte de la prostitución pues se sabe que ha sido un medio para crecer y escalar socialmente. Claro. Entonces nosotros nos dimos cuenta que en Colombia, pues nosotros no somos peritas dulces, eso sí también hay que decirlo, no es que yo sea pues un derrochado de bendiciones y que soy súper amable, y Jimena pues también tiene sus cositas. Entonces, cuando llegamos de Europa, imagínate lo que nos pasó. Pues nosotros nos fuimos a Europa, pues allá empezamos, ya conformamos, nos empezamos a tirar de una como al agua, como bueno, acá que lo enfrentémonos al arte de Europa a ver cómo nos va. Entonces empezamos pues a darnos cuenta, pues a mí me tocó en España pues que el sudaca, largate de la galería, vete con tu cuadro, yo llegaba pues sudado con la obra para mostrarla, y pues nada, a mí no me iba a detener, o sea, eso sí, por dicho, como pecueca buceta no me iba a ir fácil. Entonces, logramos que Jimena pues ya se estableció en un trabajo, yo fui ponente en un máster en la Universidad de Barcelona, fui pues buscando ahí sí limosnas, mirando a ver qué podía hacer, porque yo ni tenía plata para estudiar, ni tenía plata, yo ya duré todo el tiempo ilegal, yo más o menos pues no en esa vez, y logré entrar como a ese espacio académico, ¿no? Ya desde el arte, y logré como comprender lo que en Colombia hacía falta, que en Colombia lo único que hace falta es simplemente es creer en nosotros. Nosotros no creemos en nada, porque es que hasta la única generación que hemos tenido, que es la de Borges, la de Vargas Llosa, la de Invert, la de los guatemaltecos, los puertorriqueños, Rosario Ferré, los argentinos, los uruguayos, los chilenos, todos los centroamericanos, que todos esos viejos, los que con García Márquez en Colombia, bueno, todos los escritores, eso es la filosofía de acá. Y eso, y acá, qué pena, me remito unas notas. ¿Cómo es que en Colombia la obra de Darío Botero Uribe no es conocida? O sea, el vitalismo cósmico, todo eso, toda esa belleza, o sea, un filósofo colombiano que logra estructurar un sistema propio, eso acá me parece gravísimo que ni siquiera se le tenga en cuenta como un triunfo del arte colombiano. Entonces, en Colombia, desafortunadamente, nosotros no pensamos, sentimos. Nosotros somos seres sintientes. Un colombiano tiene una inteligencia emocional enorme, porque es que nosotros vivimos... ¿Inteligencia? No, un momento. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra. O sea, nosotros tenemos una inteligencia hermosa, o sea, emocional. O sea, nosotros somos capaces de reírnos del horror. ¿Quién se puede reír del horror? Ni siquiera un caníbal se ríe del horror, porque es que ese es un protocolo cósmico. El comer la comida de otro, el comerse a otro es un proceso cósmico. No es tanto de violencia. Nosotros sí nos comemos al otro diariamente, nos lo devoramos, lo engullimos y lo escupimos, y el progreso es dejar una mancha en el asfalto de la gente. Por ejemplo, en el ensayo, yo soy campesino de alguna forma, entonces encontramos que ahora el campesino sí es valioso. Ahora el campesino es alguien importante, porque es que, ay, ¿quién nos va a llevar la comida a la casa? Porque no podemos salir a hacer mercado. Claro. Entonces ahí sí ya no es como hace unos años con Santos, que le echaban el esmalte al campesino. El verdadero artista de Colombia es el campesino, el indígena y el negro. Porque es que el campesino es el que nos da de comer. Por eso pelearon, y por eso estamos intoxicados, es porque nos hemos comido a nuestros muertos desde el campo. Los hemos enterrado allá, y todo el mundo se olvidó que esto acá se han enterrado familias, generaciones completas. Claro. El negro, nosotros si tenemos algo de ritmo, es por los negros. No es porque nosotros los colombianos sepamos mover el culo. ¿Sí me entiende? O sea, yo soy cachaco, yo no sé bailar. Yo lo único que sé bailar ahí sí es merengue. Eso que lo diga Jimena, si es verdad, Jimena, que Mauricio... No, yo soy...
Sí, no, no es el fuerte el baile. Mi fuerte es después del baile. Yo no soy muy bueno para los atajos. Entonces, No, pero lo que tenemos, dice Mauricio es muy cierto, es decir, y a propósito sobre la importancia de este personaje del campesino que en última nos conecta con otra parte esencial de la cultura que ha estado olvidada, ¿no? A propósito de esa experiencia que ustedes tuvieron en España y escuchábamos hace poco a ese volver a la cierta normalidad en España, un agricultor y un personaje en una granja, un apicultor estaba, eh, lo entrevistan y él dice, oiga, y ustedes no han parado de trabajar, ¿no? Y él dice, sí, fíjese, y la mayoría de estos campesinos hoy ni siquiera son los españoles, dice este es empresario español. Dice, gente de Rumania, gente de otro lado que vienen a, hermano, dice el español viene 2, 3 días, él mismo lo dice, y le duele el alma y deja de trabajar en el campo. Entonces es otra mano de obra que no ha parado. Y dicen, gracias a ellos hoy es que podemos más o menos sostenernos en estos encierros, ¿no? Porque la producción de sí, alimento del campo, entre otros, no ha parado, ¿no? Es decir, esto es bastante interesante lo que tú mencionas, Mauricio. Entonces, este malestar cultural, estamos de acuerdo que no solamente ya es exclusividad de Colombia, es a nivel general. Me gustó lo que ya estamos en Facebook Live, aunque les aclaramos a los que están conectados, ustedes van a tener la versión íntegra en un instante, va a estar colgada en YouTube. Pero esta conversación está interesante porque Jimena hace un rato anunciaba también, muy conectada con Mauricio, de que frente a esto toca reinventar esto de una vez por todas, toca volverle a dar otro giro, ¿no? ¿Cómo será esa reinvención? ¿Ustedes cómo ven en un medio cultural tan excluyente como el colombiano? ¿Será posible reinventar eso? sí, sí, mira, esos son los enemigos más fáciles de derrotar, porque es que cuando a uno lo subestiman, como se subestimó al virus, porque se subestima al virus porque se cree que no es inteligente. Los virus y las bacterias existen antes que nosotros. Y el campo, y la necesidad, y querer uno expresarse, el amor, la vida, existe antes del gobierno colombiano. Porque es acá el gobierno, han sido 200 años de estupidez, pero simplemente es por una búsqueda del pretender, de ir aún más allá, un ego trascendental, como diría Gustavo Bueno, el del materialismo filosófico, gran filósofo, otro sistema en español de filosofía, porque nosotros desafortunadamente nos influenció el idealismo alemán y el provincialismo francés. Pues tú vives en Francia, tú sabes los franceses, lo inteligentes que son para poder expresar con su lengua que aman tanto esa poesía tan divina, ¿sí me entiendes? Pero son provincianos, ¿sí me entiendes? Ellos creen que dile a un francés que te hable en español, como a mí me han tratado mal en Francia por no saber francés. Dígale a un francés, 3 tristes trigues trillan trigo. Y se lo aseguro que ese man se le cae la cabeza y la nariz de tratar de decir eso. Y uno no le va a pegar una cachetada por decir, ala hombre, tú sí no sabes hablar español. Pero ellos sí le dicen a uno que no sabe hablar francés como ellos. Entonces, espérate un segundo. Lo que debemos hacer para tumbar esta vaina, porque es que esto es fácil de tumbar. Mira, cuando yo expuse en una galería de las reconocidas que está pidiendo plata ahí, cuando yo estaba empezando, a mí me sacaron a patadas de esa galería, porque es que yo llegué un día y me hice un yeso, pues ficticio, una obra, y empecé a que me la firmaran pues todos los huevones que estaban exponiendo, y llegué y Jairo, bueno, el galerista se emputó que yo qué andaba haciendo ahí. Usted, oiga, ¿usted qué está haciendo? Y yo, oiga, hombre, pues acá que me firmen un yeso, como burlándome de las ayudas humanitarias del gobierno suizo. Era como esa diplomacia limosna con la cual nuestra cultura se ha alimentado. La gente cree que acá en Colombia la cultura es el carnaval de Barranquilla, la feria de Cali, el partido de fútbol, las viejas en calzones bailando, ir a Cartagena pues a comerse niñas de 10 años, ir a poder tratar a los empleados como esclavos, no sé, todo el colonialismo
poscolonialismo y neocolonialismo, Colombia lo vende enlatado. O sea, Colombia prácticamente se alimenta de eso. Y Estados Unidos, desafortunadamente, ni siquiera la cultura del café es colombiana. Se la inventaron los gringos, las trilladoras gringas que trajeron acá el café y se inventaron a Juan Valdés en Nueva York. Entonces nosotros en Colombia no tenemos cultura. Pero ¿cómo? Sí, No, espérate, déjame decir. ¿Qué opinas? Entonces, la solución es que la gente, como nosotros estamos protestando, nosotros con Jimena salimos a protestar todas las protestas y el coronavirus nos ayudó pues como en 10 años de protesta radical. El coronavirus le ayuda a Colombia a nivel político, porque está exponiendo todas las sinvergüencerías de tanto tiempo. Y la cultura ahora va a tener un revolcón, hijo de madre, porque es que todo ya, eso que estamos haciendo tú y yo ahora, nosotros, esto no hubiera pasado sin la pandemia. Y esta pandemia, les cuento, va para largo, largo. Esto no es que se acabó en junio o en julio. Si acá solo con que quede un contagiado y que se meta al metro, pues va a contagiar a todos. Entonces, Acá no hay metro. bueno, acá menos mal no hay metro. A ver, Jimena, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de lo que Mauricio acaba de anotar? No, pues pues yo veo lo que te decía antes, tiene que haber un revolcón y de alguna forma tenemos que hacer visible o los que no hemos sido visibles. Digo, yo desde una posición, por decir, todos los artistas estamos en una posición vulnerable, ya nos ponemos al decidir dedicar nuestra vida a esto. Sí, Pero digamos que sí hay gente que está en una posición más vulnerable y sí, yo digo como la empatía, seamos empáticos, cojámonos de las manos, o sea, el ultra positivismo a mí como que me desespera, pero sí creo que hay que generar una unión, una vaina seria, no una vaina porque acá yo veo que el medio del arte se trata de aceptación, o sea, acá todos somos como inseguros, que yo le parezca bonita a todo el mundo, que a todo el mundo le parezca bien lo que yo digo, es que yo no digo, ay no, de pronto es que yo voy y digo que a mí me gusta Petro y pues, vaya, todo el mundo y me odia. Ay, y tú has visto que todo el mundo es como, por poner un tema, por decir algo. Ay, no, yo no soy petrista, pero tal, es de entrada como buscando la aceptación de todo el mundo. Entonces, los curadores les gusta la obra de una forma y todos hacen la obra de esa forma. El profesor de la universidad les enseña que tal artista es el que es el duro y entonces todo el mundo tiene que seguir esa estética de arte. Entonces es como, ay no, todo es comité de aplausos. Yo veo, por ejemplo, los otros grupos, por decir, en redes sociales de arte. No sirven para nada. Y vaya uno y diga cualquier cosa que no sea un elogio, y es más o menos, ay, que es que tú sí eres de mala vibra, pues, entonces... Para ti por lo menos dejan decir algo. A mí que pongo el post y me bloquean al segundo día. No. Entonces, digamos que yo no tengo la respuesta, ojalá fuera así, pero sí creo que debemos empezar por desarmar lo que existe, por buscar revolcarlo. O sea, tenemos que ir, se tiene que revolucionar uno por dentro. Lo que pasa es que acá, obviamente por nuestra historia, la palabra revolución está muy mal vista, pero yo sí creo que se tiene uno que revolucionar por dentro y ver, bueno, desarmemos esta vaina que no nos sirve y empecemos algo nuevo. Entonces, sí creo que se tiene que armar un movimiento serio, no un club de fans, no vamos a todos a reunirnos a decirnos, ay, no, es que eres fulanita, es un crack, y el otro es no sé qué, no, ay, te conseguiste la beca de Montblanc, o la que sea, más o menos, sino hacer una vaina seria, crear hacer cultura, crear arte desde nuestra colombianidad o desde nuestras influencias dentro de lo que somos, con una identidad propia y con una seguridad sin tener que buscar la aceptación, porque es que acá yo siento que el arte colombiano no tiene
es muy fingido en el sentido de que está buscando la aceptación de todo el mundo, ser políticamente correcto, Sí. así supuestamente no sea políticamente correcto. Entonces yo pongo la hoja de coca o muestro el camino, lo que sea que esté de moda, o el ladrillo. Cada artista hace lo que quiere y lo que puede desde sus circunstancias, y yo no soy nadie para criticar a una persona que trata de vivir como yo. Pero sí creo que tenemos que tratar de unirnos, de tener una identidad y de desbaratar esta vaina que existe que no nos representa a nadie. O sea, esta carta la firman 700 personas que ni siquiera todos son del arte. Ahí yo he visto gente conocida que ni siquiera es del arte ni necesita la plata. Entonces, si se supone que estamos hablando de ayuda humanitaria, ¿no? Pues de necesitar la plata, pues todo el mundo dirá, y están galerías con las que nosotros hemos trabajado en la época que trabajábamos de galería porque nos mamamos de hacer arte de galería, de que nos dijeran, ay, es que fulanito quiere una obra así o su tal, cuando igual no le dan a uno nada, o sea, éramos nosotros los que hacíamos, bueno, vamos a esta feria y les ayudamos y trabajamos, o sea, nosotros hacíamos Mira, todas las Jimena hizo la gestión porque nosotros cuando empezamos a ver que las ferias era algo importante, porque Sí. nosotros dimos todo el crecimiento de las ferias y el curador. Nosotros cuando empezamos no había nada de eso. Uno acá. llegaba y iba, no, en ninguna parte. Los curadores eran de los museos. El curador del Louvre, que era un genio erudito, pero pues el curador como figura de interlocutor entre un concepto artístico y un público y que el artista fuera utilizado como un medio, más no como un fin, era otra cosa. Sí. Nosotros fue nuevo. Nosotros vivimos el Intermediario. destierro del artista como rey. Sí. Nosotros alcanzamos a tener la época en que era el artista medianamente como, bueno, usted es artista. No, ya uno es artista es un sirviente. Uno como artista es un sirviente. ¿Qué Es curador me va a importante. ayudar? Y me parece clave que toquemos ese punto porque eso hace parte también de esa, des en cuenta que ahora incluso lo que ha emergido dentro de esta cuestión de crisis es, por un lado, los artistas, digamos, auténticos, ¿no? Las y los artistas que dicen, hey, aquí estamos, ¿no? Y por otro lado, ese pool de curadores que han vivido de la cultura como intermediarios, que pues es una, nosotros, en el caso colombiano tiene una fecha exacta, así es comenzando este milenio con el famoso proyecto Pentágono, que arrancó, eso lo tenemos bien dateado porque en ese momento yo regresaba a Colombia, en ese triángulo de las Bermudas que yo les llamaba. Además, ellos son pues gente muy conocida, gentes muy queridos, o sea, nada que ver a nivel personal, pero digamos Sí, personalmente uno tiene problemas. en distancia se han creado unas cosas que ya desbordan también y hay que comenzar a evaluar. Son 20 años de que hemos visto qué ha pasado ahí y hay que ver también cómo eso ha afectado el medio, ¿sí? Y darnos cuenta que qué pasó, el famoso Triángulo de las Bermudas, ¿no? Ministerio de Cultura, Luis Ángel Arango y lo que era el distrito. Sí, 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 exacto, exacto. Y están nuestros amigos todavía, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, frente a eso, ¿qué pasa? La situación real de los artistas hoy, también los que están conectados aquí, que como la transmisión en Facebook se hizo más tardíamente, tenemos a Jimena Stevens y a Mauricio Ávila, ¿cierto? No, Mauricio a secas. A secas, con Mauricio a Sí, secas. porque no tomo tampoco. Bueno, son nuestros invitados hoy. La transmisión total se colgará en un instante. Entonces retomamos. Estamos hablando del malestar de la cultura. Estamos de acuerdo en que hay un malestar cultural muy grande, en que esto se puede salvar porque va a haber un remesón, Mm. pero solamente si las personas como ustedes dos y otros asumen ese liderazgo. Sí, es que toca, sí, toca meterse al agua, Les- toca tirarse y despojarse de todo ego y de todo miedo y adquirir responsabilidad, volverse un adulto. Porque es que vivimos en un país de niños que juegan con armas como si fueran juguetes, donde violan, donde descuartizan y donde matan, y el arte está imitando lo mismo. Mira, yo me había puesto en la tediosa tarea, porque es que es muy tedioso, desde Canadá, de
pues de tomar mi posición con humildad, pues yo no soy alguien importante, pues me toca comerme la mierda que me toque comer y pues hacer mi camino y esperar pues a ver qué pasa. Entonces empecé a analizar la obra de los demás artistas como algo generoso, como voy a dedicarle tiempo a tu trabajo, como para que veas lo bueno que eres. Y queríamos hacer como una residencia en la finca Sí. para traer canadienses, para pues tratarles de mostrar cómo es hacer arte desde el campo colombiano. Entonces, bueno, ahí intentamos, solamente no tenemos mucha plata. Después las cosas se cayeron porque el dólar se nos desbarató un poco ese plan por el dólar tan caro, la devaluación del peso y la situación económica del país no mejoró y nosotros nos pudimos volver a ir a Canadá siendo residentes permanentes por ellos, pero pues decimos, no, quedémonos en Colombia, que vamos a gastar más plata ya haciendo lobby, haciendo cosas, vámonos a Colombia a hacer arte en el campo y miramos a ver qué pasa. Ya nosotros nos hemos desarticulado a vender cosas, nosotros ya no vendemos nada. Nosotros no era, antes vendíamos bastante, vendíamos cuando estábamos en galería, nos pedían cuadros o vendíamos pues súper bien y reinvertíamos toda esa plata viajando por el mundo y bueno, o sea, no nos gastamos un peso sino solo en eso, en ir a una feria, o sea, nosotros nos disfrazamos de coleccionistas y nos metimos a Sotheby's en Nueva York para meter nuestra obra y logramos pasar todos los controles de seguridad hasta que llegamos a los peritos y se dieron cuenta que éramos nosotros y nos dijeron sálgase de acá. Entonces, nosotros jugábamos a eso, como bueno, juguemos y aprovechemos, qué maricada nos vestíamos. Le digo, a mí, Mauricio, tengo el culo más cogido que maneja Transmilenio. A mí me tocó en Canadá, hemos dicho, todos los maricas de Canadá me echaron mano porque es que el medio del artista es de homosexuales. Entonces, no, pues a mí no me importa que me cojan el culo, pues para eso es un culo, para cogerlo. Entonces, A ver, Jiménez. el amor por el arte es que uno tiene que aceptarse como mujer y hombre. ¿Sí me entiende? Y eso le hace falta al hombre colombiano, aceptar que viene una mujer, que es parido de una mujer y tiene mujer. No es solo hombre, no es un ente aparte y eso afecta a la creatividad, porque acá la mujer se oprime tanto, porque es opresiva, que la misma mujer que triunfa es más opresora que el mismo hombre. ¿Sí me entiende? Vea personas como la vicepresidenta. Pues prefiero a Duque que a la vicepresidenta. Yo no ampare a esa señora. ¿Sí me entiende? Y es mujer. Sí. Entonces, es algo miedoso. Acá la mujer pelea en la guerra. Acá las guerrilleras y paramilitares son viejas bravas. O sea, para tenerles miedo. Entonces es irónico como tener, si tenemos mujeres berracas, que son las que trabajan, las que sacan los hijos adelante, pues marica. Pues yo por eso lo pensamos, por eso nuestro grupo Abstractus es como ese género dual. Lo masculino y lo femenino es lo mismo. Perfecto. A ver, ¿qué dices, Jimena? Perdón. No, pues que volviendo al tema del arte, ¿cómo lo podríamos replantear? Pues yo me he hecho esa pregunta también a nivel personal, ¿no? Pues como Mauricio decía, veníamos en un proceso desde hace años como de alejarnos de la galería. Obviamente hemos hecho algunas exposiciones en galería y esto en los últimos años también, pero digamos que ya no, ninguna galería nos está representando, no nos sentimos representados ahí sí por ninguno, entonces pues otro enfoque diferente. Entonces, nosotros empezamos a abordar el arte desde otro punto de vista. Entonces, más como la experiencia que uno vive. Y dentro del proceso de nosotros, pues lo quiero compartir, pues hablando de este tema de cómo se puede replantear el arte. Nosotros, por ejemplo, en Canadá, empezamos a hacer una obra que hicimos de forma, por decirlo, orgánica, saliéndonos del espacio de exhibición, sino que queríamos como, nada, vivir esa experiencia. Y nosotros teníamos un perro que se llamaba Tomás, era mi perro, el perro de mi casa. Después cuando Mauricio y yo nos casamos, el perro se fue con nosotros a vivir, vivió 10 años más con nosotros y un día pues ya era señor, ya era viejo y se murió. Entonces, un día Mauricio estaba haciendo una escultura, hizo el boceto
de un perro. Dije, está súper chévere esto, hagamos esta escultura, la hicimos, la pusimos en el lugar que ocupaba Tomás en el apartamento, le pusimos unos platicos, le compramos el collar y listo. En ese momento nos fuimos a vivir a Canadá y estando allá un día dijimos, ¿por qué no sacamos, el perro se llamaba Mr. Boots, no, ¿por qué no sacamos, Mr. Boots la escultura, ¿no? El otro perro se llama Tomás. Dijimos, no, pues saquemos al perro y veamos qué pasa, cómo irrumpe el objeto dotado de símbolo en el espacio público. El hecho es que duramos un año, pasamos todas las estaciones paseando el perro, estuvimos en Toronto, en Montreal, en Quebec, y esto se volvió una intervención de arte público, y al punto que voy es que era nuestra, digamos que por este camino nosotros fuimos encontrando la forma de despegarnos o salirnos de un espacio que no tenía espacio para nosotros. Ya, sí. Entonces, nada, nos encontramos con gente que no necesariamente es la gente que va a una galería, pero que en ese momento encuentra un proyecto cultural que no sabe que es un proyecto cultural, dice, esta gente que está haciendo. O sea, unos creían que era una sesión de fotos, otros no, esta gente está loca, que es esa vaina que está ahí, pero todo el mundo se involucraba. Sí, era impresionante. Mira, una vez un señor que llegó y me miró como que vea este man tan huevón con este perro, está muy viejo para andar jugando con esa mierda. Y de pronto llegó y se quedó viendo el perro por un segundo como que, y yo le vi el brillo en el ojo como no, y el tipo me miró y se quedó callado y siguió, y yo no, marica, esto es, porque es que uno tiene que ser vida, el arte es vida, y nosotros en Colombia tenemos que entender que no vamos al mismo ritmo de los otros países que ya igual cayeron estrepitosamente, ya todos fracasaron. No solo Colombia fracasó, ya no es una democracia fallida, el mundo es una democracia fallida. Ahora en este momento todos los países estamos por igual, inclusive nosotros estamos menos contaminados que Europa y Estados Unidos, siendo más pobres por ahora. Yo sé que esta pandemia pues va a sacar pues el séptimo infierno de Dante y nos va a poner a todos a llorar desafortunadamente y ahí sí que Dios nos ampare. Pero en la realidad es que fracasó el humano como tantas veces ha fracasado, porque si uno vemos todas las pandemias, más o menos una pandemia cada 100 años. De los últimos 2000 años ha sido una cada 100 años, más o menos. Entonces eso se debía venir. El punto que yo iba con esto era que como yo lo veo es que el arte no se quede en hacer una obra, exponerla en Arbo o en la feria que sea o en la galería, sino poder llegarle a la gente y en serio atraer la gente hacia la cultura, porque pues una sociedad sin cultura pues es una sociedad muerta. Claro, estamos de acuerdo. Que yo, dentro de este nuevo proceso que sería chévere o que sería interesante que necesitamos, como estamos acá, ayuda de gente como tú, que las mismas circunstancias nos unieron, porque estas son circunstancias, llamémoslo como lo universal, como ese universo que se va interconectando simplemente porque se necesita, o sea, es necesario. Entonces, gracias a personas como tú, que son personas académicas, que son personas educadas, porque es que nosotros en el arte nos hemos educado pues a lo salvaje, ¿sí me entiendes? O sea, viviendo y nosotros y haciendo. Y también hemos contado con suerte con gente que nos ha explicado lo que hemos hecho. Es que eso es lindo, que alguien le explique lo que uno hace. Uno ni siquiera entiende lo que hace, porque es que el arte no es de entenderlo. En Colombia se creyeron que el arte era entenderlo y explicarlo. Para eso está la filosofía, para eso está otra cosa. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos en Colombia confundieron filosofía con arte y no tiene nada que ver. Pero es que yo siento que hoy no es filosofía, ni es arte, ni nada. No es nada, es publicidad. Para mí es publicidad de ideas. Es una publicidad de ideas. Cierto. Y hay algo que ustedes desen cuenta cómo el tiempo se nos pasa de rico, ya vamos casi para una hora acá, pero no quiero cerrar esta emisión sin que ustedes también tengan la palabra, la última para cerrar, porque son nuestros invitados en este sentido. Es decir, creo que lo que ustedes están reclamando es lo que está reclamando mucha gente
en Colombia y esto hay que aprovecharlo porque justamente antes de encontrarnos aquí con ustedes, estábamos en otra reunión con otros artistas, con gente de Medellín, de otro horizonte, eh, que les voy a hacer un guiño porque también ellos están reunidos en esto, se llaman Unidos por el Arte, ¿sí? Unidos por el Arte. Y hay ha sido muy valioso porque han surgido unas expresiones, como decía, Mm. ahí está Liliana, Carlos, John, ellos decían, oiga, nosotros generalmente, por obvias razones, la gente de las plásticas son trabajos más individuales, ¿sí? Bueno, se ven casos como ustedes, que son pareja también y rompen las individualidades para hacer una obra colectiva, pero el campo de las artes es más solitario. Y ahora Mm. todos estamos, de hecho ellos propusieron algo que se conecta con lo que en la Coalición de Trabajadores de la Cultura estamos liderando, es una ley para el artista, ¿sí? Que yo, Sí, total. Sí. nos toca inventar eso. Y por supuesto, también para contarles a ustedes y a los que nos ven, nosotros hacemos parte de otro gran gremio que es la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura. Y eso ha sido complicado unirse porque como todo, ¿no? Es decir, más fácil Sí, poner sí. a tres micos para frente a una cámara y tomar No, una es foto, muy complicado. pero ahí estamos unidos. Y viene a esto lo siguiente, ya les doy la palabra a Jimena y Mauricio, es que, porque me parece clave anunciarlo. Frente a todo esto que está pasando de personas como ustedes y otros, dijimos que ya basta y frente a las ayudas de la ministra que se iban a ir, que quién sabe hasta dónde, pues hay un debate de control político a la señora ministra la próxima semana, ¿sí? Sí, Y es ahí total. donde todos vamos a jugar un papel fundamental, nosotros, no los que están pidiendo plata, a decirle a la señora ministra, bueno, pongamos reglas claras, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a ir eso? Y por otra parte, hay que seguir, ¿no? Entonces yo por eso quería, pues primero agradecerles a Jimena y a Mauricio que hayan aceptado esta invitación y pues no quería cerrar el programa sin que ustedes nos den esa visión ya de lo que es la cultura hacia adelante. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo siendo ustedes actores activos del mundo de la cultura, si no son el grupo pequeño, reducidos que se han abrogado, como tú decías hace un rato, Jimena, el manto de decir, nosotros somos representantes de este gremio que además está concentrado en Bogotá, ¿no? Sino que es, ¿cómo ven ustedes el tejido cultural tan complejo como es el de colombiano, ¿no? Pues yo lo veo complejo desde algo tan básico como el ejemplo que te estaba dando de la intervención de arte público que estábamos haciendo. Esto lo pudimos hacer porque afortunadamente de alguna forma logramos hacerlo económicamente, pero resulta que si, ¿cómo vas a salir tú a la calle a hacer esto si es que si no tienes que comer? La mayoría de los artistas ni siquiera tenemos una pensión, o sea, el que no es profesor, el que no está con una institución formal, nada, pues sí, el amor al arte, pero pues el amor también a uno mismo, porque es que ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer cuando sea viejo? Solamente con la esperanza de que un día me acepten y vendan una obra mía carísima, No, o sea, si me entiendes, no existe como ni siquiera una formalización del trabajo de uno. y hacia allá Entonces acá en vamos, Colombia perdón, es uno, perdón te interrumpo, porque es justamente eso, fíjate que en otros horizontes, el caso del Consejo Nacional de las Artes de Quebec, acá también, existe la figura de la intermitencia lo llaman así, para darle una figura, intermitente de espectáculo. Se entiende que el artista no es un trabajador como los otros, ¿sí? Que, por ejemplo, todo un año se prepara para hacer una exposición y que si le va bien, pues vende obra y eso le va a permitir seguir viviendo para seguir produciendo, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando no llega ese evento de trabajo formal que es exponer y vender? El resto de los meses, pagar luz, etcétera. Se ha hecho, y eso es algo que se puede pensar, se le exige a las empresas
a los bancos, que aquí se le está dando es plata a los bancos, ¿no? En el caso, es decir, son ellos los que tienen que alimentar la cultura. Se crea como un fondo de solidaridad para que el trabajador cultural en sus momentos cesantes, aquel que demuestre que está trabajando, exponiendo, haciendo su pieza de teatro, su ballet, etcétera, pueda tener en los momentos, entre comillas, de estar inactivo, tener un ingreso mínimo que le permita seguir produciendo y vivir, por un lado. Y lo otro, los espacios, ¿no? Es decir, también aquel que ha demostrado que tiene una trayectoria, oiga, venga, las alcaldías están en la obligación, ¿no? Pero entonces ahora la gente se agolpa para arrendar un espacio de 3x3 en San Felipe, ¿no? Y uno dice, oiga, pero, y arrendar, ¿y eso qué, no? Es decir, eso debería ser una política institucional para darle espacios a los que están trabajando. Es decir, eso no es tan lejano si aprovechamos ese remesón que ustedes estaban diciendo y exigir lo que se debe exigir, ¿no? Sí, total. Yo creo que hacia allá debemos dirigirnos, hacia a crear unas estructuras que nos permitan a las personas que nos dedicamos al arte poder crear arte, crear arte, porque es que es lo que te decía, o sea, no tiene uno, hasta la misma exposición, tú haces una exposición, pero tú ni siquiera tienes la certeza de cuánto vas a vender, si vas a vender todo, si no, y también depende de lo que tú hagas, porque eso afecta la obra y la independencia, porque tú dices, bueno, yo tengo que hacer, yo sé que al mercado le gusta como esto, entonces tengo que hacer como esto y desde ahí la obra pues ya no es libre. Desde que tú tienes que entrar a un mercado, de ahí la obra se vuelve otra cosa. Entonces, sí es importante que exista, por lo menos como en otros países, una visión de la cultura que para mí no tiene nada que ver con la economía naranja. Para mí la economía naranja es otra cosa, o sea, bueno, es otro tema, pero sí que nos permita organizarnos. Por ejemplo, en Canadá pues, existían unos grants, entonces la gente puede aplicar a los grants. Ahorita en este momento a los artistas les están dando, aunque sea algo, obviamente la economía de Canadá es diferente a la colombiana, lo cual a mí me parece irónico porque es que Colombia es un país lleno de recursos Sí, y sí, nosotros cierto. nos autoimponemos una pobreza que yo siempre he dicho, la pobreza nuestra es mental porque nosotros somos de los países más biodiversos del mundo, tenemos agua, tenemos tierras para cultivar, tenemos talento, tenemos creatividad, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo que yo decía antes, tiene que irradiarse como a otros sectores, pero pues volviendo al nuestro, pues yo sí creo que tenemos que armar abrir estos debates y que no se quede solo en el debate, sino bueno, ¿qué vamos a hacer? Como tú dices, bueno, hagámosle un seguimiento a ver a esta Tiene que ministra. ser estricto, eso sí tiene que ser una programación estricta, disciplinada y eso es un trabajo. No puede ser simplemente como un impulso rebelde, por decirlo así. O sea, no, es más como no una búsqueda de un mito, sino simplemente una realidad que necesitamos que suceda. Porque es que lo único importante es que tenemos esta oportunidad de interconectarnos y cuando sea posible el intercambio humano, más allá como de la imagen y la representación, sino ya más físico, de pronto las cosas ya es, porque es que la economía se cayó. O sea, ese petróleo así totalmente rebotado, eso todavía no sabe qué va a pasar. Apenas estamos como conteniendo, como curando, tratando de cerrar la hemorragia y salvar el cuerpo. Ya después vamos a mirar si quedó tullido, si no puede hablar bien, si quedó cojo, que eso es lo más complicado a mi modo de ver. Entonces yo te iba a pedir, si te queda tiempo, de leer un poco este manifiesto. ¿Sí me entiendes? Claro que Porque este sí. manifiesto que escribimos con Jimena, ¿me entiendes? Es Es un manifiesto que... perfecto, Entonces voy a comenzar. perfecto, perfecto. La única cultura del arte en Colombia es la exclusión y eutanasia procesal de la creatividad, la empatía, la visión de técnicas adecuadas para hacer vida mediante arte. Cuando lo cultivado viene del campo, lo que se aborrecía desde la ciudad,
Ahora sí se tiene en cuenta el campesino, el verdadero artista de la vida colombiana, al igual que la protección de las selvas por parte del indígena. Esta inocente, por no decir ridícula y ofensiva solicitud. Bueno, parece que la conexión se ha caído. Esperemos. Se nos cayó. Vamos a retomar, Mauricio, un segundo. Retomemos todo el manifiesto, Listo. porque me parece importante que podamos. Dame un segundo y luego empatamos y hacemos la edición como se debe. Ahora sí, por favor. Adelante. Listo. La única cultura del arte en Colombia es la exclusión y eutanasia procesal de la creatividad, la empatía y difusión de técnicas de procesamiento adecuadas para hacer vida mediante el arte. Cuando lo cultivado viene del campo, lo que se aborrecía es de la ciudad. Ahora sí se tiene en cuenta el campesino, el verdadero artista de la vida colombiana, al igual que la protección de las selvas por parte del indígena. Esta inocente, por no decir ridícula y ofensiva solicitud para disponer de los supuestos recursos, ya que creer en ello expone la incapacidad empática de estos ínfimos solicitantes que la firman. La cultura es el sentimiento o disculpa de sentirse superior frente a alguien. 30.000 millones de los erosionados pesos sin peso alguno y que flotan a la deriva económica, sobre una gravedad biológica más que evidente a nivel científico como sociedad de lo individual y sectario. Estas paparruchadas por parte de 778 personajes autodeterminados relevantes, necesarios y artísticos, como si fueran una especie de cultura del pueblo, como un idealismo colombiano que debe ser salvado del desastre de la chusma del arte desconocido y minusválido, un verdadero cauce de resiliencia, esfuerzo y talento en el país, como si su gestión en el ámbito del mercado mundial del arte existiera de forma relevante. Estas falacias de aspiración propia de trepadores de raza y clase que arruinaron la economía, la política y la sociedad desde hace 200 años por todos nuestros pueblos, en su posible productividad que no fue, en la educación limitada y enquistada en situaciones desafortunadas, en técnicas de pensamiento sin teorías y contenido, propias de un Estado militar, mafioso, subversivo y contrasubversivo como este, amalgamados a unas 110 organizaciones de la sociedad con recursos sin ánimo de lucro, que acompañan en sus procesos a estos personajes artísticos que en su mayoría cosa en sí cínica, por no decir de ruindad y vileza, ya que en su mayoría son comerciantes y publicitarios simplones que solo aspiran a la venta de arte y un protagonismo que no importa a nadie, más que unos pocos que aspiran a unas migajas que incluso en estos pobres espacios que se ofrecen como plataforma de crítica o diálogo, que por parte de estos micropoderes que solo reconfirman más recursos para estas limitadas instituciones por parte del gobierno y de la sociedad. En esta homogenización del todo colombiano, del percibir y sentir la realidad, sufren de una confusión mitómana por parte de una falta de idea de noceología de la cultura colombiana del arte, cuando somos más cercanos a la etología, por obvias razones. Seres que solo pretenden embriagarse y expulgarse los deseos en ropa interior y la supuesta galería de oficio, que igual no sirve, igual no ofrece, ni tampoco ventajas más que un puñado, cabe decir, no es lo mejor que podemos ofrecer, ya que no existe un mayor ignorante del arte que un galerista de un país como Colombia, o la pobre rentabilidad que ofrecen a su área privada, su portafolio de talento, el cual también es incapaz de entenderse como comunidad, ya que el único arte valioso del país en valor cultural, tecnológico y económico es la cumbia y el arte prehispánico. Lo demás, cabe decir, es solo una mímica del mismo arte de otros, un problema latinoamericano del cual nosotros no somos los únicos culpables. De esta institucionalidad
de la superficialidad, vaga en oportunidades de progreso social y avances en lo cultural, más allá de la importancia del pretender y el beneficio entre distintas oportunidades de negocio y difusión de la ignorancia, de un medio en sí arruinado por parte de recursos públicos para lo privado, que no se considera lucro, entes comerciales carentes de su propia competencia productiva, sin coleccionismo, disfrazados como agentes secretos de la supuesta verdad cultura centralizada en la Cámara de Comercio. Facultades de arte y entes en la sociedad que no ofrecen más cultura que bibliotecas, como si en Colombia se tuviera la intención de leer algo, escribir o analizar la realidad del ente gobierno masivamente, que solo se ha encargado de arruinar el sentido como progreso. Estos recursos, determinados por el decreto 561 del 1504 del 2020, expedido por el gobierno por medio del Ministerio de Cultura, para financiar, impulsar o promover cierta estabilidad vital para el sector más desprotegido del quehacer artístico. El sustrato creativo invisible que soporta el todo supremo de la opresión de ser artista en Colombia. En el modelo insostenible Arbó, inclusive antes de la pandemia, defectuoso, ni siquiera siendo feria, porque es que no vende realmente, que se impuso en los últimos años supuestamente globalmente como de lo más importante en un barrio latinoamericano lleno de tiendas y cafetines donde ya ni siquiera se discute de arte, desfinanciando el ecosistema creativo y las posibilidades de unas comunidades que podrían surgir. Sería oportuno poder preguntar en qué radica la cultura en un país donde la sedición, el narcotráfico, el terrorismo de Estado, el crimen, la segregación, la corrupción, el nepotismo, la mediocridad y las intenciones conflictivas de una religiosidad macabra determinan una sociedad de hábitos, clases sociales disfuncionales, llenos de mitos absurdos como el del establishment, que parece más una república religiosa fundamentalista de barrio, ausente de arte y ciencia, la cual confunden ideas con la política y la doctrina santa de clase, y el psicatismo como pensamiento filosófico. Muchas gracias, abstractos. Fabuloso ese manifiesto. Ese es el manifiesto justamente que nos tiene aquí hoy dialogando. Ya nos habíamos, digamos, reconocido en las redes, pero hoy ese manifiesto a mí personalmente me emocionó mucho y les dije, no, nos toca hacer esta emisión ya, como sea, y me agrada que podamos cerrar así esta emisión. Abstractus, muchas gracias por haber dedicado este tiempo tan interesante, ¿verdad? Mauricio, Jimena, pues muy chévere haberlos tenido acá. Seguimos, yo les voy contando cómo evoluciona todo esto, me parece que es muy importante. Y nosotros estamos acá 24/7, como he dicho acá, a mí ya no me caben más ideas en esta cabeza. Y ahí no nos movemos. Pero pues, vamos a estar dándole. Claro que sí. Magnífico ese manifiesto. Una vez más, gracias. Vamos a colgar esto pronto. Entonces, unas buenas noches en Bogotá. Yo, pues, antes de irme... Gracias, Ricardo. No, con todo gusto. Para ti. Y bueno, por ahí vi... Por ahí, sí, vi un bello ser que pasó por ahí, un gato maravilloso. ¿Cómo se llama? Hay 3 bellos seres acá. ¿Cómo se llaman? Está Galita, Gala, Tilda y Leo. Divino. Gala, bueno. Tilda y Leo, que es el sobrino. Que maravillosos, también especial para esos gatitos. Un saludo. Muchas gracias. Y acá, como estamos de pandemia, nos hemos dedicado a parir gatos. yo sé lo que significa eso. Bueno, un abrazo grande y hasta pronto. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.